Hola con todos. Esta presentación tratará sobre la formación de los estados nacionales en América Latina. Primero vamos a aclarar un poco el concepto de nación, empezando con la definición de nación según Anderson. Nación es una comunidad política imaginada como inherente, limitada y soberana. Para este concepto es importante explicar cuatro términos. Estos son imaginada, limitada, soberana y comunidad. Primero, la palabra imaginada se refiere a que los miembros de una nación nunca se podrán conocer ni en tiempo ni en espacio con todos. Sin embargo, las comunidades no deben distinguirse por su falsedad o legitimidad, sino por el estilo con el que son imaginadas. La siguiente palabra para entender un poco mejor el concepto es limitada. La nación concebida como limitada hace alusión a la existencia de fronteras finitas. Por más numerosa y extensa que sea, nunca puede ser imaginada con las dimensiones de la humanidad. El tercer término es soberana. Este se refiere a las naciones que sueñan con ser libres y la única garantía que se tiene es un Estado soberano. Por último, comunidad. Comunidad se refiere a, ya que por más dispareja que sea la nación, esta siempre va a tener el principio de la fraternidad y el compañerismo profundo. Bueno, una vez explicado este término, podemos continuar. Primero tenemos a dos pioneros nacionalistas. Por un lado, a Simón Bolívar. Como sabemos, el criollo Simón Bolívar fue un general que lideró varios de los procesos independentistas, en donde buscaba la liberación de un gobierno centralista. En la Carta de Jamaica relatada por Simón Bolívar, él solicita la unión de los pueblos hispanoamericanos. Sin embargo, en sus viajes posteriores al Cusco, conoce una realidad distinta sobre los esclavos de indígenas que le hacen cambiar de opinión acerca de ellos. No obstante, el Libertador continúa con sus movimientos, decretando varias actas a favor de las clases bajas, ya que, eh, una nación unida lograría buenos resultados. Por otro lado, tenemos al colega de Simón Bolívar, el Libertador San Martín. Eh, San Martín difunde estas ideas nacionalistas mucho antes de que la mayor parte de Europa. Él dice lo siguiente: en el futuro los aborígenes no serían llamados indios ni nativos, son hijos y ciudadanos del Perú y serán conocidos como peruanos. Muy bien, ahora hablaremos un poco sobre las clases bajas. Siguiendo con esta idea, cabe señalar que el temor a las movilizaciones de las clases bajas fue conformándose como uno de los factores más importantes para iniciar el movimiento de independencia. Los levantamientos indígenas o de esclavos negros crearon un sentimiento de recelo en los hacendados. La influencia de la clase baja era importante, como se ve en el caso de Madrid en 1814 y 1816 contra Venezuela y Quito, en donde las alianzas con esclavos e indios les aseguraron su hegemonía sobre los criollos rebeldes. En cuanto a las cosas inmediatas para el surgimiento del nacionalismo y procesos independentistas, encontramos tres principales que se describen en el texto de Anderson. Estas son: primero tenemos el fortalecimiento del control de Madrid y la gran difusión de las ideas liberalistas, perdón, liberalizadoras de la Ilustración, especialmente en 1789 por la Revolución Francesa y luego por el imperio de Napoleón Bonaparte. Segundo, las nuevas políticas absolutistas aplicadas por la dinastía borbónica que frustraron, irritaron y alarmaron a las clases altas criollas. En este proceso se jerarquizó la centralización, se efectivizaron los monopolios, entre otras reformas. Tercero, tenemos el mejoramiento de las comunicaciones, especialmente las comunicaciones transatlánticas y el manejo de una misma lengua. Esto logró difundir los deseos revolucionarios e independentistas que en América y en Europa se estaban dando, impulsando los ánimos nacionalistas. Sin más ni menos, tenemos ahora al grupo de los criollos. El grupo de los criollos fue muy importante para llevar a cabo el proceso de independencia y la formación de estados de nación. Sin embargo, no les resultó fácil realizar estas hazañas, ya que por mucho tiempo fueron rechazados por los peninsulares. Por ejemplo, de los 170 virreyes que habían gobernado en la América española antes de 1813, solo 4 eran criollos. Es decir, casi no había criollos que ascendieran a posiciones de importancia. Y esto es muy importante, ya que ellos siempre lucharon por ser reconocidos y tener protagonismo. De igual forma, el tema del racismo y la exclusión de los criollos como puros no faltó. Como ejemplo, las
Los franciscanos portugueses decían sobre los criollos que, aunque hubiesen nacido de padres blancos puros, han sido amamantados por hayas indias en su infancia de cómo que de este modo su sangre se ha contaminado para toda la vida. Es decir, la distinción entre metropolitanos y los criollos era evidente. Sin embargo, dentro de los grupos sociales, los criollos eran una clase privilegiada y en teoría disponían de los mismos medios políticos, culturales, lo que les hacía valerse por sí mismos. Con todas estas situaciones que no permitían a los criollos ocupar altos puestos, los conflictos entre peninsulares y criollos fue inevitable. Para finalizar, nos encontramos con un fenómeno conocido como el capitalismo impreso, es decir, el uso de la imprenta en Nueva España. La extensión de la imprenta a lo largo del siglo XVIII se convirtió en un factor determinante para la futura formación de los Estados-nación en América. En cuanto al uso del periódico en América, hay que destacar el fenómeno de la pluralidad, donde los textos provincianos se escribían con un aire de fraternidad a los mundos semejantes, es decir, tanto las ciudades del norte como las del sur conocían de su mutua existencia, lo que enmarcaba el nacionalismo dentro de un contexto macro y micro, de gran alcance y particularista. Bueno, en conclusión, los criollos desempeñaron un papel histórico decisivo en la formación de los nuevos estados-nación. No fue fácil, como se vio antes, y el proceso fue más lento que en las colonias norteamericanas. Sin embargo, a lo largo de los años, se creó esta idea de comunidad imaginada, explicada al inicio de la presentación, la cual motivó y difundió el nacionalismo a lo largo de Latinoamérica. Si fue buena o mala, para esto hay que preguntarse para quién y en qué instancia, a corto o a largo plazo. Muchas gracias.